hermanos, vamos a buscar la carta del apóstol Santiago. Vamos a ir al capítulo 1, por favor. Hermano Luis me decía que ya van a brincar al 2, pero los quise regresar un poquito para que recordaran. Realmente la cuestión de la selección del pasaje es por este día, particularmente que celebramos la recepción de miembros. Y creo que es importante que en días como estos pues aprovechemos para recordar lo que significa ser cristiano, ser parte de la iglesia de nuestro Señor. Y de aquí el que nos regresáramos al capítulo 1, en los versículos 26 y 27, donde vamos a tener la meditación de lo que ustedes tienen ahí en su hoja. ¿Qué es la verdadera religión? Capítulo 1, versículos 26 y 27. La palabra, particularmente entre nosotros los creyentes, la palabra religión no goza de buena fama. A veces incluso la evitamos o incluso no nos gusta tanto que alguien nos diga o nos pregunte ¿cuál es tu religión? O a veces que escuchamos ya cambió de religión, ese tipo de términos nos hace un poquito de problema. Muchos creyentes dicen, y creo que es correcta la afirmación que está detrás cuando dicen que no están tanto en una religión como en una relación. Y digamos que sí, pero realmente la palabra religión no tiene ningún problema. El problema lo tenemos nosotros al conceptuarla. No hay, lo que pasa es que la relacionamos a veces con ciertas prácticas o con un grupo. Pero la palabra religión en sí misma no tiene ningún problema. No es mala en sí misma. De hecho, ¿qué les diré? Pues bien entendida no es malo que te digan que eres religioso o que tienes religión. Porque si te lo dice nada más en el sentido de que porque te lo pueden decir en un sentido muy malo, pero no es malo, repito. O sea, aquí si ustedes observan tenemos el término, en términos estrictos la palabra religión pues significa estar ligado fuertemente con algo. ¿Okay? No es ese prefijo de la palabra es intensidad. Y ligare es una palabra latina. Ligare pues significa eso, lo que suena ligar, estar enlazado. Y la terminación de esa palabra, ion, significa la acción o el efecto. O sea, ¿qué es religión? El término estrictamente significa, pero algo profundamente. A ver, ¿es malo eso? Se supone que en este caso ¿a quién? ¿Verdad? A Dios a través de Cristo Jesús. ¿Y quién lo puede negar? Bueno, pues el que no lo tiene pues puede negarlo, pero no, o sea, en sí misma no es mala. La palabra que está aquí en Santiago, en el verso 27 por ejemplo, la religión pura y verdadera, observen cómo se traduce esa palabra. Obviamente aquí es una traducción. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿okay? De ahí se traduce pues a todos los idiomas que hay: el chino, el japonés, el inglés, el alemán. De ese escrito que se escribió en griego originalmente se traduce a todos los idiomas, ¿okay? Y
este Jerónimo, el que tradujo la Biblia al latín, estamos hablando por allá del siglo IV y V, es cuando vive este hombre, traduce una versión que se llama la Vulgata Latina, y ese término griego le puso religare precisamente, y de ahí, acuérdense que nuestro idioma viene del latín, ¿ok? El español, nuestro idioma depende del latín, el 70% del idioma español está ligado al latín. Entonces de allí viene la palabra religión, pero la que se traduce del griego se refiere básicamente a la expresión religiosa. El término se refiere a la expresión que tenemos cuando ofrecemos culto o adoración. Eso fue lo que Jerónimo, el traductor de la Vulgata, tradujo como religión, la expresión religiosa de adoración. Hace ratito que estábamos cantando y que estábamos orando, esos son expresiones de adoración que Jerónimo le puso la palabra, porque se trata de expresar nuestra unión. Acuérdense, ¿por qué lo adoramos? Entonces, a través de las expresiones de adoración, pues son expresiones de adoración, es lo que llamamos religión. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema? Ay, pensé que se me iba a caer la Biblia, pero no, nada más se resbaló tantito. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que aborda aquí Santiago? Aquí es donde está el asunto. Cuando la expresión de la adoración no está ligada con cosas muy básicas, que son las que él va a decir aquí. ¿Okay? Miren, generalmente no soy muy amigo, y respeto a quien sí, de quienes son muy expresivos. ¿Me explico? No soy muy amigo de las expresiones, no tanto de las personas, de las expresiones. No me van a ver cambiando la voz cuando estoy llorando, generalmente. ¿Me explico? Porque, digamos, decimos que orar, ¿qué es? Entonces hablar con Dios, pues es, para mí, hablar con Dios. Entonces si empiezo, Señor, y empiezo a cambiar el tono, te agradezco, y empiezo a hablar. Miren cómo la empezarme con más unción. Tu gran bondad. Para mí, si me acercara a mi esposa platicando, esposa mía, te agradezco que el pollito te quedó. O sea, me va a pensar mi esposa que ya se me están saliendo las tuercas. Te agradezco de una manera. Entonces, pero es una expresión, y quien lo hace, hay que respetarlo. Nada más que hay una cuestión aquí, porque puede ser que mi expresión sea muy formalita y otra así, como la acabo de describir, pero no esté empatado con cosas que son para Dios importantes. La adoración es la cereza del pastel, no es el pastel. Pregúntenle a Iliana Cakes. Me imagino que la cereza la pones al final, ¿verdad? No la pones primero. O sea, primero está todo y después la cereza del pastel. Entonces, la expresión religiosa es la cereza del pastel, no es el pastel. ¿Por qué es importante? Esto es lo que está presentando aquí Santiago.
¿Ok? Hay un problema aquí que está abordando, como muchos. Acuérdense que cuando hablamos de Santiago estamos hablando de una carta sumamente práctica. Y de verdad, yo no sé cómo se han sentido al estar leyendo Santiago, el espejo tremendo que nos presenta acerca de la manera en que vivimos nuestra fe. Pero él está hablándole a personas que están dentro de la órbita cristiana, que cantan himnos, que oran al Señor, que tienen expresiones de adoración. Sin embargo, su conocimiento de Dios y sus prácticas religiosas terminaban en una especie de autoengaño. Y por eso él tiene necesidad de decir cuál es la religión pura y verdadera. ¿Por qué? Va a hablar del pastel, no va a hablar de la cereza. Entonces, ¿cuál es? Y dice lo siguiente, verso 26. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, fíjense, esa es la primera cosa, Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo. Y vean esa conclusión, ¿cómo la pone aquí? ¿Tu religión? ¡Qué bárbaro! O sea, ¿tu cereza qué? No, sí hay, pero pues nada más. No hay pastel. Imagínense su cumpleaños que nada más les lleguen con la cereza en la vela. Pues a lo mejor la cereza todos se la pelean porque nada más ponen a veces una, pero si nada más llega la cereza ya le quitó el chiste, ¿no? Y esto es lo que está diciendo Santiago. Se afirma ser religioso, pero no controla su lengua. Vean, entonces esa es la primera cosa. Mantén tu lengua. ¿Qué es la verdadera religión? Mantén tu lengua bajo control. La lengua muestra nuestro estado espiritual. Generalmente cuando ustedes van al médico o cuando se hacen las jornadas se compran abatelenguas. ¿Por qué se compran abatelenguas? Lo primerito que hace el médico, a ver, abre la boca y le revisan la lengua, y a través de la lengua pues puede detectar muchas cosas, ¿no? Por la apariencia de la misma. Pues Santiago empieza algo así, como una especie de médico espiritual, por algo así tan sencillo. ¿Quieres ver tu religión? A ver, abre la boca. Y entonces le revisan la lengua. Entonces dice algo muy sencillo. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, entonces tu religión dice que no sirve para nada. Tienen un pasaje aquí de Santiago 3:2, del mismo Santiago. De hecho, este tema atraviesa todo Santiago. Van a encontrar constantemente que habla de este tema el apóstol Santiago. Y dice aquí: si alguno no ofende en palabra, este es varón. Acuérdense, esa palabra perfecto significa maduro. No significa perfecto en el sentido de que es alguien que no, que ya no hace nada, que ya no se equivoca, no, como lo entendemos. En la Biblia esa palabra, en el Nuevo Testamento, significa madurez, alguien maduro, capaz también de refrenar todo. Vean esa cuestión que dice aquí Santiago: si controla su lengua, también puede controlar. ¿Qué poder le da, ¿verdad? Entonces es la marca de un hombre extraordinariamente maduro. Quien controla su lengua, controla, dice, todo su cuerpo. Nuestras palabras entonces son indicadores cruciales, muy importantes de si nuestra religión es, si no nada más tenemos, ¿qué dijimos? Sino si hay pastel. El cuidado de nuestras palabras es vital. Mucho de esto va a mencionar también Santiago. Si nos preguntáramos qué tan bien es o qué tan importante es hablar bien de las personas, de cuidar su nombre, piénsenlo. ¿Qué tan importante es, pues no sé, mantener los términos de un contrato que se hizo, de cumplir las promesas que hacemos? ¿Qué tan importantes son? ¿Qué tan importantes? No sé si ustedes recuerdan a 3 mujeres otomíes que encarcelaron 11 años.
no tienen mucho que las liberaron. 11 años estuvieron encarceladas, porque 6 policías de la extinta AFI, ¿sí recuerdan eso? 6 policías judiciales de la extinta AFI, las acusaron a esas 3 que vendían jícamas ahí en los puestitos, fíjense bien, cerca de un lugar donde ellos estaban, vendían frutas así. Las acusaron de que los secuestraron. Imagínense 3 mujeres indígenas secuestrando a 6 policías judiciales. ¿Se imaginan? Las películas, para que vean que sí son ciertas, ¿verdad? La capacidad de esas mujeres para haber hecho eso. Lo más impresionante es que les creyeron a estos ingratos y las encarcelaron 11 años hasta que después las liberan y les piden una disculpa después de 11 años. ¿En qué resultaron unas palabras? Porque ahí no podía, ¿cómo podías probar eso? Si nada más lo escuchas y a poco no da risa. Pues quiénes eran, ¿no? Para que pudieran haber hecho algo así. Los ángeles. Probablemente podrías pensar algo así. ¿Cuánta cosa? O sea, todo lo que provoca es risa. Pero cómo creyeron unas falsas palabras, y vean las consecuencias que trajeron. Son consecuencias de las palabras, de las calumnias. Hay mucho testimonio también en las escrituras, si ustedes recuerdan, de ese mal uso de las palabras y lo que significa. Tan solo leemos los evangelios y podemos ver todo lo que le dijeron a Jesús cuando lo estaban acusando. Recuerden, se amontonaban personas para decir cosas en contra de él, para insultarlo. Lo insultaban, lo blasfemaban y lo calumniaban. Los sacerdotes se acuerdan que estaban tratando de encontrar algún testimonio, pero uno contradecía al otro y así. Por eso es lo que tienen ahí en Marcos capítulo 14, en su hoja dice: los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero porque muchos decían falso testimonio contra él, más sus testimonios. Este es el problema que tenían. ¿Qué importancia tienen las palabras? Miren, ¿qué importancia tienen las palabras que se dicen una persona cuando se casa? No estoy diciendo cómo las tratan, ni si las respetan o las veneran. Pero vean qué importante es. Porque si llega una persona conmigo y vive en unión libre y con una docena de hijos y me dice: mi esposo esto, y para empezar la palabra ya, ¿cuál no corresponde? Una. Y hace esto, y hace el otro, y hace aquello. ¿Sobre qué base? ¿Qué se comprometió a hacer tanto él como ella? En ningún lado. Entonces, ¿sobre qué? ¿Sobre qué bases puedes pedirle algo? ¿O sobre qué bases te pueden pedir? O sea, eso es anarquía total. Es válido, ¿no? No estoy diciendo que sea bueno y que no sea pecaminoso. Es válido que se deslinde y diga: pues no, yo no hice ningún compromiso, está viviendo mal. Pero así de importantes son las palabras para no vivir en una anarquía así. Entonces, el cuidado de las palabras es vital. El control de la lengua es indicativo, nos dice Santiago, del control de uno mismo.
detrás del hecho de decirnos Santiago la cuestión de las palabras, pues está ese punto. El autocontrol, el ser capaz, como dice en 3.2 el pasaje que está arriba, de refrenar todo el cuerpo. Ese es el punto más importante que va a defender Santiago. Pon un freno, pon una brida. Realmente la palabra aquí, cuando habla de esto, de controlar la lengua, en el verso 26, es una ilustración de la brida que le ponen a los caballos para controlarlos. Es eso. ¿Qué es lo que pasa con un caballo desbocado? El tremendo daño que puede hacer. Es lo que está diciendo Santiago. Ponle una brida a tu lengua, porque puedes causar un daño que ni siquiera te imaginas. Entonces, por lo mismo es que va a significar la victoria del creyente sobre cada área de sí mismo. No sé si recuerden Gálatas capítulo 5 cuando habla del fruto del Espíritu, pero esto está muy ligado con el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ¿se acuerdan que enuncia 9 cosas? Pero entre ellas, precisamente esto que llamamos autocontrol. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa palabra templanza es autocontrol, es gobernarse a sí mismo. ¿Ok? Templanza es autocontrol, gobernarse a sí mismo. Y esto es el principio de ello. Va a ver muy ligado Santiago aquí a hablar de que el control de la lengua es indicativo del control de uno mismo. ¿Ok? Recuerden ustedes que el fruto del Espíritu Santo no es una cosa que producimos nosotros, viene como resultado del nuevo nacimiento. Aquí debemos tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, sobre todo cuando estamos analizando Santiago. Santiago no está sustituyendo el papel de Dios ni diciendo que Dios no tenga nada que ver en nuestra vida. Todas las cosas que hacemos como cristianos las hacemos en el poder de Dios, precisamente porque nos vino como resultado del nuevo nacimiento el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo el fruto del Espíritu. ¿Okay? Entonces está ligado a nuestra vida espiritual. No pensemos que es un mero esfuerzo humano cuando hablamos del control de la lengua. Estamos hablando de un punto en el que se ligan la obra de Dios, el Espíritu de Dios y nosotros. ¿Okay? No es nada más nosotros. Pero noten aquí, repito, el autocontrol es muy importante, lo liga a esa cuestión de controlar la lengua. Y piensen ustedes tantito, ¿qué trajo el autocontrol de Jesús? Si nosotros hablamos de él, de un redentor, de nuestro redentor y nuestro salvador, fue porque él fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice la Escritura, pero sin pecado. Totalmente autocontrolado. Y pues ahora él nos ayuda a controlarnos a nosotros mismos. Fíjense que hay un episodio en el libro de los Hechos que me recuerda un poco esto. ¿Se acuerdan cuando está el apóstol Pablo, por allá por el capítulo 23, cuando está el apóstol Pablo hablando, dando su testimonio, y el sumo sacerdote manda que lo golpeen, y llega y le pegan en la boca al apóstol Pablo? Y entonces el apóstol Pablo responde, porque tenía sangre en sus venas. ¿Por qué me mandas golpear? Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, ¿se acuerdan que le dicen? Y entonces brinca el otro, ¿verdad? ¿Le contestas así al sumo sacerdote? Y entonces Pablo revira, ¿se acuerdan? Ofrece una
Ojo, porque he escuchado de repente que hay quienes dicen que pues Pablo, que era como sarcasmo lo que cuando dijo lo que no es cierto. Pablo dijo a eso porque lo dice la Escritura, ¿no? De hecho cita Éxodo 22, que es donde se dice que no hables mal en contra de tus príncipes y de tus gobernantes, en ese caso de ese sacerdote. ¿Se lo merecía lo que le había dicho? Sí, porque violaba, de hecho le dice, estás violando la ley juzgándome y haciendo esto, tú mismo estás violando la ley al mandar golpearme, que era lo que estaba haciendo el sumo sacerdote. Y sin embargo, fíjense, el apóstol Pablo dice, se pliega lo que dice la palabra y ofrece una disculpa por lo que dijo. ¿Se fijan? No había nada más cereza de Pablo, había pastelote. Y luego cuando nos habla un poquito de eso, ahí tienen un pasaje en su hoja. Dice Pablo, vean aquí cuando hablan de la cuestión del control, indicativo de control de uno mismo, golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él habla aquí es una ilustración como de una carrera. Acuérdense que en las carreras si lo haces mal, te descalifican. ¿Ok? No vayan a pensar otra cosa. Él está hablando aquí ilustrativamente, pero habla de esa cuestión del autocontrol. ¿Cómo trataba Pablo a su cuerpo? Dice. Una ocasión que visité a mi hija, no sé si sepan ustedes, pero mi hija entrena perros. Y no crean que chihuahuas. También, pero pueden ustedes llegar con ella y de repente encontrar un Rottweiler ahí con ella. ¿Ya han visto un Rottweiler? De esos así. O un Pitbull así, ¿no? Uno no se quiere ni acercar. Bueno, pues una de esas que me tocó fue un Rottweiler. Y no crean, en medio de ese trabajo que ha tomado, le han tocado sus buenas. Sí, esas. Le ha tocado. Pero le gusta eso. Y entonces, creo que algo así, para que tú tengas un Rottweiler, necesitas tenerlo bien entrenado. Necesitas que cuando te diga, que cuando tú le digas siéntate, cuando tú le digas alto, porque si no, ese tremendo animal puede hacer un tremendo desastre. Si hasta perros menos grandes le regalaron a mi hija a un pastor alemán que le había arrancado la mandíbula a su dueña. Imagínense, era bastante agresivo, se lo regalaron. La dueña, otra persona lo hubiera sacrificado, yo lo hubiera sacrificado. No, pues que aman mucho a los perritos, que hay varios, que le arranque la mandíbula a otros. No, pero mi hija pues ya fue otra cosa. De hecho se lo atropellaron, ella andaba ya lamentando más que la pérdida de su papá. O sea, son animales que necesitan. Y eso es lo que dice Pablo cuando dice que lo pongo en servidumbre. O sea, ¿qué hacen? Que su cuerpo, ¿qué? Lo obedezca. Ese es el punto que está mencionando aquí, que lo obedezca. ¿Verdad? Así como el animalón, que lo obedezca, que le detente, se detiene. Alto, se detiene.
Si es al revés, ya no es autocontrol. Si hay algo que nos controla, pues ya. Y es lo que dice Pablo, ¿no? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Porque quería llegar a la meta, dice él, en esa carrera. Bueno, entonces, ¿qué es la verdadera religión? La primera cosa, mantén la lengua bajo control. ¿Ok? Ese es acuérdense que es el primer piso del pastel. Este es un pastel de 3 pisos. El siguiente piso es ensúciate las manos. Dice después el verso 27, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Fíjense, esa es la segunda cosa, perdón. Ocuparse, la religión pura y verdadera consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas. Ok. Recuerden que aquí no estamos hablando de la salvación. La salvación no se nos da por obras. Acuérdense eso, ¿eh? Siempre hay que tener mucho cuidado. Ponemos fe en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Creemos, porque nadie de nosotros puede ganarse la salvación. Pero sí se va a manifestar esa salvación. Recuerden, el nuevo nacimiento se va a mostrar ¿en qué? En las obras. Y en este caso, en esta parte que estamos hablando, una de esas obras en las que se va a mostrar el nuevo nacimiento es en el control de, y la otra va a ser en, ¿por qué hablamos de ensuciate las manos? Pues ya acuérdense, ponerse a trabajar, ¿no? Es la imagen, haz. Y aquí implicaba literalmente ponerse a trabajar en esas circunstancias, en ese tiempo. Eso significa el amor al prójimo, del cual nos habla nuestro Señor Jesucristo, como en el pasaje de Marcos que tienen, una de las cosas que generalmente citamos en la iglesia cuando estamos viendo el triángulo, son textos como este, nada más que el que ponemos en el seminario, es Mateo 22. Aquí dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Amarás a tu prójimo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Bueno, es la manifestación, en este caso, de la fe cristiana. Tenemos un Señor que se preocupó por nosotros y se preocupa por nosotros. Nosotros somos llamados a preocuparnos por los demás. En este caso, lo que nos dice Santiago es ocuparnos de cuidar a las personas vulnerables o más vulnerables. Aquí en ese tiempo eran los huérfanos, las viudas, y no cambió ese tipo de cosas, fueron constantes en ese periodo. Recuerden que son muy distintas las épocas de aquel ahorita. Había muchas cosas, más bien no había muchas cosas que hoy existen. Por ejemplo, los hospitales, eso no existía. ¿Saben ustedes quiénes empezaron los hospitales? Los cristianos. ¿Saben ustedes por qué la Cruz Roja es la Cruz Roja? Pues porque el que empezó era un cristiano. ¿Y qué es símbolo cristiano? ¿Qué ponemos aquí? Por eso empezó la Cruz Roja. Y vean lo que es ahorita. Ya no vemos las ambulancias, pero no sabemos cómo es eso. Los papás también del que empieza la Cruz Roja, también eran personas dedicadas a ayudar a la gente en Europa. No crean ustedes que ahorita muchas cosas que nacemos y pues ahí están, pero no. O eso de que si hay abasto de medicamentos, es de risa que fueran con el César Romano a decirle, ¡ay, no hay abasto de medicamentos! Que se echaba la guardia pretoriana y a los leones, vete a quejar a otro lado. No había nada de eso, la gente no había seguridad social, estaba totalmente desprotegida. Entonces llegaban las viudas bien ancianitas y ya sin protección alguna. ¿Qué estaban? En el desamparo total.
leyes, por ejemplo, de los huérfanos. Sobre todo, ¿saben que había mucho huérfanas? Porque en aquel entonces, tal vez hoy se haga, pero por la influencia cristiana que ha habido a través de los siglos, no es en ese tenor de aquel entonces. Podías abandonar al hijo. Por ejemplo, si nacía y no te gustaba porque era... Pues todos nos vemos todos para nacer. Nos tirarían a todos. Todos hinchados ahí. ¿Se han visto un bebé, no? Recién nacido. Pues nada más los papás. Ay, qué bonito. Se parece a su papá así cuando está todavía todo. Bueno, se ponían en un platón, si no se quería, digamos que no querían, particularmente, ¿saben quiénes sufrían mucho? Las niñas. Si era niña, la echaban en un platón y la ponían ahí donde estaba la ventana para que llegaran los perros y se la comieran. Y era válido que los papás hicieran eso. Y no era condenable. Ese asunto de condenar esas cosas, eso viene ya como influencia del cristianismo en la civilización. ¿Okay? Lo que hacían muchos, por ejemplo, fíjense, era bien triste porque había mucho, como siempre, gente mala que iba y donde dejaban a una niña así se la llevaban y la criaban para dedicarla a la prostitución. Mucho en Roma se daba ese tipo de vida. Entonces había mucha gente en necesidad de niños no queridos, no deseados. Y allí la iglesia entraba, ¿verdad? Recuerden también que las guerras y esas cosas y las epidemias que azotaban en aquella época dejaban a muchos niños. Y ahí la iglesia, fíjense a quién llamaban. Mientras en otros lados los mataban, la iglesia llegaba a ocuparse de ellos. Y dice Santiago, ese es un asunto de la iglesia, ocuparse de las personas vulnerables. ¿Okay? Así es que esto no, si queremos que nuestras expresiones de adoración que tenemos en donde quieras que las hagamos en nuestra casa, cuando nos reunimos aquí en adoración, nuestro grupo de amistad, si queremos que no sea la pura cereza, ¿qué es lo que nos dice Santiago? Miren, ese es el segundo piso del pastel. Ocúpense de las personas vulnerables. Ahorita podemos ampliar la lista, ¿no? Ojo con el inciso B, es una misión, está a propósito esa de la iglesia. Ustedes ven, Santiago no organizó a la gente para que hicieran pancartas y fueran allá a las puertas de Roma a reclamarle a Nerón. A ver, ¿no? No, o siquiera localmente ahí a los fariseos, a las autoridades judías a decirles, ocupen, ¿no? ¿A quién les dijo? A la iglesia. No creó una ONG, ¿verdad? Que se ocupara de, no, le dijo a la iglesia, que era su tarea de la iglesia. Tanto es así que recordemos por ahí en Hechos capítulo 6, ¿se acuerdan que se abre el ministerio de los diáconos? Porque atendían ¿a quiénes? A las viudas. Se generó una situación, pero ¿a causa de qué? De que estaban sirviendo a las viudas, ¿verdad? De que estaban ocupándose de eso. Y se acuerdan también cuando empiezan a elegir a las personas que se encargaran de poner las mesas, de atender a las viudas, ¿cómo debían de ser? Para que no hubiera preferencias. Ciertamente, pero ¿cómo deberían de ser esas personas? Hombres
Ya se fueron hasta Pablo a Timoteo. Lo que dice ahí en Hechos 6. Que tuvieron buen testimonio. Buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Miren los que iban a servir, los que iban a barrer, los que iban a poner los platos, lavar después la vajilla. Tenían que ser personas, ¿cómo? Llenas. ¿Qué cosas, no? Pero es así de importante ese ministerio para la iglesia. Había cansancio, había manos sucias, porque se evidenciaba la religión pura y verdadera. No había nada más cereza, había ¿qué? Entonces, creo que en esto tenemos también mucha abundante evidencia de Dios y nosotros. Por eso cuando van al asilo, aprovechen, eso es algo importante. ¿Okay? El que van al asilo es darle el segundo piso a su pastel. No nada más la pura. Y vean cuánto sale, hay que ir, hay que invertir tiempo. Incluso salen dones, ¿no? Por ahí que estaban haciendo calcetines o no sé qué estaban haciendo, bufandas, gorros y todo eso. Mucha gente se pone, eso es algo bueno. Es importante y recordemos de verdad, siempre vean lo que hace el Señor. ¿Se acuerdan cuando el hombre cae en Génesis capítulo 3 y que están desnudos? ¿Quién es el primero? Son sometidos ya después a un ambiente hostil, porque los sacan de lo que era el Edén. ¿Se acuerdan qué es lo que hizo Dios? Él fue el primero que los vio esa necesidad. O sea, es impresionante así. Y Él es el que nos llama a ser semejante a eso. Bueno, dice Job, tienen ese pasaje ahí en su hoja: yo era un padre para los necesitados, tomé la causa del extraño. Dice Pablo a Timoteo, atiende a toda viuda. Eso es bien importante, ¿eh? Que no tenga nadie que la cuide. Cristo es fuente, inciso C, y fin de la misericordia cristiana. Si alguien vemos en las Escrituras que se ensució las manos sirviendo y ayudando, hermanos, a los pecadores, ese es nuestro Señor Jesucristo. Fue el diácono más rico que haya tenido la iglesia cristiana a través de su historia, y por amor, dice el apóstol Pablo, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, dice Pablo, a través de él. Y sirvió en un servicio costosísimo, porque en su misericordia se ocupó, mis hermanos, de nuestra miseria. Vemos que ahí en el Evangelio de Lucas él relata al personaje, ¿se acuerdan? Que lo asaltan del camino, pasan varios y lo fuman, lo dejan ahí todo golpeado, sangrado, y llega un samaritano y lo ve y se ocupa de él. Vean, invierte tiempo para ir con esa persona, le limpia sus heridas, lo venda, lo levanta, se lo lleva a un lugar donde lo encarga, paga porque lo cuiden. ¿Saben de quién es esa imagen? Ese es el Jesús. Ese es Él es el que nunca pudo ver a alguien en una necesidad así y nada más sin hacer nada. Es un retrato perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es algo a lo que nos llama a ser también nosotros. Tanto es así que vean cómo dice allí en sus hojas, tienen Mateo 25.
vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. A veces cuando estamos elucubrando cosas, no sé si les ha tocado a veces estar en alguna plática en donde sale esto, ¿qué tal si nos hubiera pasado que hubiera llegado el Señor Jesús? Como les pasó a Marta, a María, a Lázaro, a toda esa gente que tuvo el privilegio de verlo presencial en los relatos del Evangelio. ¿Qué tal si nos hubiera pasado algo semejante? ¿Qué hubiéramos hecho? Muchas veces nos ponemos a especular diciendo ese tipo de cosas. ¿Cómo le mostraríamos? ¿Qué haríamos con Él? Ahora ya sabiendo lo que sabemos, ¿cómo podemos mostrarle cuánto lo amamos por haberse entregado por nosotros? Son las cosas que vienen en esa especulación. No sé si ustedes lo hayan pensado, pero he escuchado varias veces esa plática. No, hombre, viene la respuesta. Si Él estuviera aquí, yo lo viera así. Yo lo esperaría con la comida más buena que me queda. ¿No piensan así? No, me lo llevaría de vacaciones, ¿no? Algunos que no quieren trabajar. Entonces piensa cosas ahí. Bueno, lo que nos dice este pasaje es que Él no está ahorita aquí en la tierra, pero su gente sí, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Tuve hambre, me alimentaron, tuve sed, me dieron de beber. Es lo que dice. Si ustedes leen todo, recuerdan este pasaje donde dice, porque lo hiciste a ellos, me lo hiciste a mí. Entonces, si pensamos en lo otro, hay una manera práctica para no quedarnos en la esfera de cristal, ¿no? Y dejarlo allá. No, pues si Él estuviera, yo haría esto. Pero como no está, pues no hago nada. No. Se lo puedes hacer de esta manera. Y cuando lo hagas, lo haces a mí. Es así como lo señalo. Y dice Juan, vean allí el apóstol Juan, en esto hemos conocido el amor. Vean en qué conocimos el amor, no porque no porque ya estamos en el mes de febrero ni el día de San Valentín. En esto es en lo que hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene, aquí viene la parte concreta, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Muy concreto, ¿verdad? 3. Mantén tu vida limpia. Ese es el tercer piso del pastel. ¿Cómo lo dice Santiago aquí? Observen ahí en el pasaje. Ajá, muy bien. Y no dejar que el mundo te corrompa. Entonces, el primer piso fue: mantén la lengua bajo control. Número 2, ensuciate las manos. Ya vimos qué significa eso. Y número 3, ¿verdad? ¿Cómo lo dice Santiago? Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión. Cuidado con lo que decimos. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos. ¿Cómo lo ponemos? De las personas vulnerables en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa, que es mantén tu vida limpia. Básicamente hay 3 cosas aquí. El cristiano se guarda a sí mismo. Y hay que tener cuidado en esto que estoy diciendo, porque pues a lo mejor puede salir justamente, ¿no? Pero Dios es el que me guarda, y sí es cierto. Pero
Fíjense que estaba leyendo algo con mis hijos apenas que creo que es válido y es muy bueno para decirnos bien esto. El viaje de la fe. No sé cuántos hayan tenido oportunidad ya de estar en un avión. No tienen por qué, ¿verdad? Pero los que han tenido oportunidad, o cuántos sepan un poquito del tema. Pero imagínense que van en el avión y de repente el capitán, les habla el capitán, está por desprendérsenos una ala. ¿Cuál quiere que se nos desprenda, la izquierda o la derecha? Un avión está habilitado para que pueda perder un motor y todavía seguir. Pero si pierde un ala, ya. El viaje de fe de la iglesia, de cada creyente, tiene dos alas. Una, las dos con D, de dedo. Una es dependencia, esa es un ala. Y la otra ala es disciplina. Dependencia y disciplina. Esas son las dos alas del avión en el viaje de la fe del creyente. Cuando decimos Dios nos guarda, eso es dependencia. Cuando decimos el cristiano se guarda, eso es disciplina. Y no podemos quitar, si ustedes quitan disciplina, el avión se cae. Si ustedes quitan dependencia, el avión no sirve. Tienen que estar juntitas las dos alas, disciplina y dependencia, ¿verdad? Lo que Dios hace y lo que Dios nos deja. Por ejemplo, ahí en su hoja tienen, observen Filipenses, el apóstol Pablo dice en Filipenses 2: amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fíjense, ocúpense en su salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Y vean eso, ocúpense, ahí está la, ¿qué? Disciplina, ¿ya vieron? Y después, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está, ¿qué? ¿Ya vieron cómo están las dos alas? No está una sin la otra. No les va a decir, hagan esto, y la otra ala no existe. No, no, no. Siempre van a encontrar que está disciplina y dependencia. Eso es básico para la vida de fe. Y esto es también lo que nos indica, lo que significa la vida de fe. Debemos ejercitar tanto la disciplina como la dependencia para crecer como creyentes, para crecer en madurez, para crecer en santidad. Eso es, Dios nos habilita para trabajar, pero no va a ser el trabajo por nosotros. ¿Se acuerdan del Salmo 127? Por ahí ahora lo citamos mucho cuando estamos en las horas de fe. Si Jehová no edificare la casa, si Jehová no vigila la ciudad, pero vean las dos cosas. Él no va a hacer el edificio, ¿verdad? Pero es en vano que lo hagan, ¿sí qué? Si Él no lo edifica. ¿Me fijan? ¿El que va a ir a pararse ahí a vigilar? Pero en vano lo van a hacer los que lo hacen, ¿sí qué? Si Él no está. No les dice a los que van a vigilar, váyanse a dormir a sus camas y yo me quedo aquí por ustedes. No. Hay una disciplina y una
Dependencia. Están volando juntos. Entonces, cuando decimos guárdate, el cristiano se guarda a sí mismo, es también escuchar tantas cosas que nos dice la Escritura, ¿no? Por ejemplo, podríamos escuchar cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Guárdate. ¿Y qué pasó? Ya sabemos qué pasó, ¿verdad? Sí necesitaba ¿qué? Guardarse. Es Dios, imagínense diciéndole a Abraham, Abraham, vas a ir a tierra extranjera y vas a estar ante hombres muy poderosos que van a querer a tu esposa. Guárdate. Y ya sabemos qué pasó. ¿Sí se necesitaba? Vemos a Dios más atrás en el Génesis diciéndole a Noé, mira, la cosecha de uva está muy buena y las tinas de vino ahí en la bodega están súper mejores. ¿Qué? ¿Y qué le pasó? David, el techo de tu casa, de tu palacio, tiene vista hacia la casa de una mujer que le gusta bañarse afuera. ¿Qué le pasó? O sea, guárdate. No va a llegar allá Dios y te va a poner te va a tapar los ojos. ¿Qué te dice desde antes? Guárdate. Disciplina y dependencia. Guárdate en el poder de Dios. Entonces, el cristiano cuida de su alma. Estamos en estos días acostumbrados a ver un montonal de protestas por la contaminación del planeta, porque están contaminados los ríos, porque el aire ya es irrespirable, y sí, pues hay razón de eso, pero fíjense cómo nadie protesta por la contaminación moral y personal. Y no es porque haya falta de evidencia de eso. Hay un montonal por todos lados. Y más que suficiente para contaminar a toda persona que no esté cautelosa. Pero el cristiano es llamado a cuidar de su alma. Miren lo que dice Judas, precisamente el hermano de Santiago. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado. Observen eso. Aborreciendo. O sea, cuida de tu alma, guárdate. Evita que te contaminen. Recordemos otra vez, hubo un hombre que asumió la responsabilidad de evitar contaminarse muy en serio. Ese hombre fue Jesús. Ese hombre fue Jesús. Y por esa razón es que nosotros hemos sido beneficiados de ello. ¿Verdad? Por eso es que podemos profesar fe. Recuerden que un solo pecado en la vida de Jesús hubiera echado a perder todo el plan de salvación. Uno solo. De hecho, solamente se necesita uno. Para aquellos que luego pensamos que la vida con Dios es algo así como una balanza, no, a ver si le echamos más a ser bueno y si le ganamos a las cosas malas, pues así nos vamos a ir al cielo. No es cierto. ¿Cuántos necesitamos para ser quitados de Dios? ¿Cuántos cometieron Adán y Eva?
No le dijo de uno a la otra. ¿Ah? Te cuento hasta 10, nunca te digo. El día que peques, ese día morirás. Y eso pasa con todo ser humano. Por eso es que todo ser humano está perdido si no viene a Cristo. Por eso es que Cristo es el Salvador y Redentor. Es la única forma que tiene el ser humano de ser salvo. ¿Se acuerdan cómo lo dice el apóstol? No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es así, claro. Una persona que no viene a Cristo no puede ser salva. Tiene que venir a Cristo Jesús, ampararse en lo que hizo en la cruz del Calvario. Y precisamente por esto que Él se guardó, es que nosotros disfrutamos de esas bendiciones. El último inciso: el cristiano debe evitar ser contaminado por el mundo. Santiago lo dice de una manera: no dejar que el mundo te corrompa. Entonces anotamos ahí: la iglesia cristiana, como Jesús, mis hermanos, debemos estar involucrados en este mundo, en todo lo que pasa en este mundo, pero somos llamados a que, aunque están involucrados con todo este mundo, nos mantengamos intactos. ¿Okay? Este es el punto, y a veces lo complicado. Decía Jesús en su oración por nosotros. Observen en Juan capítulo 17 que tienen ahí en su hoja: no te pido que lo saques del mundo. Este es el punto. ¿Cuántas cosas vemos de Jesús? ¿Cuántas cosas hizo? Fue a cenas, fue a bodas. ¿En cuántos lugares estuvo? Y siempre estuvo el Señor Jesucristo impecable. El mundo nunca lo contaminó. ¿Cuántas cosas? De verdad. Él se juntaba con personas con las que nadie ni siquiera se atrevía a juntarse. De hecho, lo criticaban. Si ustedes recuerdan, la gente religiosa de ese entonces le echaba mucho los ojos a Jesús y le decía muchas cosas solamente por juntarse. Pero nunca se juntaba por juntar, ¿verdad? Él sabía, y lo dijo muchas veces, que el enfermo es el que tiene necesidad del médico, no el sano. Y ahí estaba precisamente por esa razón. Y entonces, repito, se reunía con personas con las que nadie, y las personas que se sentían de cierta reputación, ni siquiera se atrevían allí. ¿Se acuerdan de la reputación que tenía la mujer samaritana? De Juan capítulo 4. Todas las personas, nadie hacía lo que esta mujer hacía: ir al mediodía a pleno sol a ir a sacar agua. ¿Por qué? ¿Por qué hacía eso ella? Nadie, ni siquiera las mujeres, pues imagínense, le decían robamaridos y no sé qué tanta cosa. ¿En serio? 7 maridos has tenido y el que ahorita tienes no es tu marido. O sea, esa era la historia, y Jesús está hablando con ella. ¿Se acuerdan de la mujer cuando Jesús va a visitar a Simón el fariseo? Y Jesús está en la cena con él y llega una mujer, y ahí a sus pies se pone a llore, bañándole los pies a nuestro Salvador, y agarrando ella su cabello y limpiándole las lágrimas que caían a los pies de Jesús. Y el otro hombre que estaba ahí, que era un fariseo respetable en esa época, ahorita oímos la palabra fariseo, se nos hace, si alguien le dice eres un fariseo, y es un insulto, pero en ese entonces era un motivo de gloria ser alguien de ese grupo. Pues ese hombre, viendo eso, si este de veras fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está agarrando los pies.
¿Cómo estaban pensando? Y ahí es cuando Jesús dice ¿se acuerdan cómo la alabó? Dice: Simón, cuando vine a tu casa, tú no me diste beso. ¿Y ella? No me lavaste los pies. ¿Y ella? ¿Se acuerdan qué lección le dijo? ¿Quién es el que ama más? Que muchos se le perdonan. ¿Se acuerdan qué le dice a la mujer? Tu fe es salvada. Vean qué cuadro. Este es nuestro Jesús que evitaba estuviese con quien estuviese, ser contaminado por el mundo. Y pues tenemos ese desafío ahora, hermanos, y evitar ser contaminados también por este mundo. Y hay que pedirle al Señor ayuda. ¿Por qué le podemos pedir ayuda y que nos guarde? Porque caminamos en la vida de fe en un avión que va de 2 alas. Es una. Y es esto cuando andamos pidiéndole al Señor que nos fortalezca para que la disciplina tenga el poder del Señor. Eso es. ¿Ok? No caminamos nada más con pura disciplina. No la libramos así. En cosas espirituales simplemente no va a pasar nada. Hay que ver, pero sí, como evitar ser contaminado por el mundo, a lo mejor sería como cuando está lloviendo. Ya ven que hay un montón de agua por todos lados, charcos de lodo. ¿Quién sabe por qué? Si ustedes van en la banqueta hay algunos, ¿cómo diríamos? Cuidando nuestras palabras. Primer piso que se gozan de pasar así fuerte y al lado para dejarnos bañados. ¿verdad? Entonces, o vemos ahí después las caídas, ¿verdad? Donde están las caídas del agua de los techos. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos? Así como si te van a aventar. Hay un montón de cosas que te va a aventar Satanás. Y este mundo, para que tú seas contaminado por él. ¿Qué decía el apóstol Juan? Observen allí, 1 de Juan 2, 15 al 17, dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, pues ya tenemos aquí los 3 pisos del pastel. Primero es: mantén la lengua bajo control. Segundo, tercero, es lo que nos dice Santiago en esta breve porción de capítulo 1, versos 26 y 27. Ese es el pastel. Cuando venimos, nos congregamos, adoramos juntos al Señor, oramos. ¿Eso qué es? Ese es el pastel ya que le llevamos completo al Señor. Hay que pedirle todo el tiempo que nos ayude a no traer la pura cereza cada domingo. Señor, ayúdanos para no llevarte pura cereza. Siempre el pastel completito, con sus 3 pisos. Para eso nos va a ayudar mucho, ¿qué? Acuérdense el viaje de la fe. Esas cosas van. Son las 2 alitas. No se puede ir con una sola. Nada de que pura disciplina, yo puedo, soy buenazo. No es cierto. No es cierto. Necesitamos en la fe el poder de Dios. ¿Verdad? Necesitamos caminar en el poder de Dios. Vamos a orar.